Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. La amistad produce alegría. Y comodidad. El amor produce ilusión. Y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. ¡Feliz día! Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado por 3 jóvenes que están liderando temas educativos y sociales en la ciudad y conectados con otros jóvenes que hacen lo mismo en otras ciudades y regiones del país. Ellos son Catalina Arenas. Catalina Arenas es estudiante de Derecho en la Universidad ICESI. Yo le pregunté antes del programa, ¿y usted en el ICESI está pagando la matrícula y el semestre académico? Y me dijo, no, yo soy becada. Soy becada por pruebas IFES, no por las pruebas Saber Pro, sino por las pruebas IFES de bachillerato. Y la Universidad ICESI tiene un programa donde ella como universidad beca a los mejores estudiantes o los estudiantes que salen con las mejores pruebas IFES de la ciudad. Ella es una de las estudiantes que hoy está estudiando Derecho en esta universidad. Está también con nosotros Gustavo Vázquez. Gustavo Vázquez es estudiante de Ciencia Política en la Universidad del Valle y hace parte también de todo este grupo de jóvenes vinculados a estos temas. Y Samuel Cardona, estudiante de Tecnología en Gestión Empresarial en el INTENALCO, el Instituto Técnico Nacional de Comercio de aquí del Valle del Cauca, una institución de muchos años, y él está vinculado a la Mesa Municipal de Juventud y por esa vía se conecta con el trabajo que hacen los jóvenes universitarios en redes. Redes es la red de estudiantes de educación superior, así es, ¿no? Sí. Y que tiene, según entiendo yo, una doble característica. Por un lado, se organizan los jóvenes para poner en la plataforma temas sensibles de la educación superior y por otro lado hacen trabajo de voluntariado en temas que ya no son de educación superior, sino que tienen que ver con las comunidades en las que están ellos a través de sus universidades. Bueno, los saludamos, les digo buenos días y gracias por aceptar la invitación. Hola, buenos días a todos los televidentes y gracias por esa invitación. Muchas gracias por la invitación, José Alberto. Estamos muy complacidos de estar aquí con usted. Le agradecemos la oportunidad y el espacio para compartir y pues para expresar nuestras opiniones. El día jueves es el día que le damos la tribuna a los jóvenes. Procuramos que los jueves no venga ninguna persona mayor de 50 años porque queremos darle oportunidad a los jóvenes de los 20, 30 y 40 que se empoderen, que se conozcan, que se visibilicen, porque a ustedes les toca tomar la posta de qué va a pasar con el país, con la región y con la ciudad en los próximos años. Muy bien, hasta donde yo he podido mirar, en redes es eso, una organización que nace
porque los estudiantes comienzan a discutir temas de la educación pública, la educación privada, el programa Serpi lo paga, el programa de bilingüismo, la financiación de la educación pública, es decir, de la universidad pública versus la participación de la universidad privada, el acceso a la educación. La Universidad del Valle se le inscriben 70.000 estudiantes para entrar y terminan entrando 3.000. O sea que hay una asimetría terrible, porque hay 67.000 estudiantes o más que se quedan con los crespos hechos, y no precisamente porque sean malos o porque no sepan, sino porque no hay más cupos. Simple y llanamente porque no hay más cupos. Y esos 60 y tantos mil estudiantes que se quedan sin cupo van a buscar, y no hay otra universidad que les permita entrar con los costos a los que puede acceder si llega a la Universidad del Valle, que aunque para muchas personas todavía siga siendo medio mítico, la Universidad del Valle, igual que la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad Industrial de Santander y muchas otras universidades públicas, están rankeadas entre las 10 mejores universidades del país, a pesar de que los medios de comunicación y de que muchos líderes de opinión venden el cuento de que en la universidad pública todo es perder tiempo, todo es malo, todo es precario y que allí no se enseña. Eso no es cierto. La Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, con la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander, están ranqueadas al lado de la Universidad de los Andes, al lado de la Universidad Externado, al lado de otras universidades de mucho prestigio y de mucho costo en el país, entre ellas la Universidad ICESI, en la que usted está estudiando. Bueno, ese es el tema pues que vamos a poner sobre la mesa. Vamos a pedirles a ellos que nos expliquen, pero de manera muy concreta, ¿quiénes están en redes? ¿Qué es en redes? ¿Qué hacen ustedes en redes? Bueno, básicamente, como me contaba anteriormente, Redes es una organización estudiantil en la cual hace parte de diferentes estudiantes de diferentes universidades, Universidad del Valle, la Universidad ICESI, Santiago de Cali y otras universidades aquí del Valle del Cauca. Redes actualmente no solamente está en el Valle del Cauca, sino a nivel nacional. Y la idea es como generar acciones a partir de los universitarios para poder impactar de forma positiva a nuestra sociedad. En redes, lo que yo leía en la página de Facebook, Gustavo, ustedes sí están allí impulsando temas propiamente universitarios, pero también están tocando temas de cáncer de mujeres, están tocando temas de los niños de mujeres en cárceles. A ver, cuéntenos cómo es la cosa. Sí, porque nuestra organización lo que quiso es avanzar un paso más allá de lo que actualmente pues hace algunas organizaciones universitarias, no solamente quedarse como enclaustrados en el campus universitario, sino ir más allá, salir a ver lo que está pasando con nuestra sociedad en nuestras comunas, por ejemplo que aquí está Samuel de la Comuna 6, o lo que está pasando a nivel del Valle del Cauca, por ejemplo con el cáncer, que somos uno de los departamentos con mayores niveles del cáncer en nuestro país. Entonces nosotros no solamente nos quedamos con los temas universitarios, que claramente es importante en nuestra razón de ser, pero también vamos mucho más allá, a ayudar a la sociedad en general y buscar esa ayuda que ellos necesitan o que buscan de nosotros para pues, tener una mejor calidad de vida. Ya, bueno, usted, Samuel, es precisamente el ejemplo concreto de cómo se conectan los estudiantes de redes con los entornos, en este caso municipales. Usted es líder de la Comuna 6. Así es. La Comuna 6 es la de los barrios Petecuy, Floralia, Calimío, Guaduales, San Luis, Alcázares. O sea, eso es como nororiente de la ciudad, ¿no? Sí, señor. Empieza desde la carrilera de López y termina en el río Cali, en la subida del río Cali. Correcto. ¿Y allí cómo se conectan ustedes como Mesa Municipal de Juventud con el trabajo de los jóvenes universitarios? Claro, entonces lo que nosotros tratamos de hacer es abarcar esas dos miradas que hay desde redes y desde la municipalidad, desde el trabajo local, porque ellos tienen un trabajo que ya es más de educación superior y desde nosotros, desde nuestro ámbito es más lo cultural, lo recreacional, lo social, y entonces desde esa mirada
cómo se complementa el trabajo de ellos que hacen en esa parte de redes hacia el trabajo de nosotros y cómo sacamos adelante temas como la política pública juvenil. Entonces se tiene como el complemento de esas dos miradas, de la parte que está formándose, del joven que se está formando en la educación superior y el joven que está buscando a sacar adelante sus proyectos desde lo que él hace, desde el trabajo con la comunidad, ya sea cultural, ya sea social, ya sea barrial. Entonces, esa es más o menos la ¿Cuándo la nace iniciativa. Redes? ¿En qué contexto nace Redes? Bueno, Redes en el Valle del Cauca nace en el 2012 por la iniciativa del bilingüismo. Aquí en el Valle del Cauca pues tenemos unos niveles de inglés bastante complicados. De hecho, hemos identificado que hoy en día el inglés no es un lujo, es una necesidad, porque los estudiantes tanto de colegios que salen pues de su bachillerato, pues salen como con un nivel de inglés competitivo a sus universidades, a sus estudios. Entonces, a partir de esa iniciativa en el 2012, Redes nace para sacar adelante esta iniciativa con la comunidad, con diferentes entidades, que hoy en el Valle del Cauca ya es una ordenanza, la ordenanza 345, entonces esa fue como la principal acción con la que Redes nació aquí en el Valle del Cauca. Ya. ¿Y qué han logrado a partir de esa ordenanza? Porque esa ordenanza es del año 2012, estamos en el 2018, eso salió creo que en abril del 2012, se han cumplido ya 6 años. ¿Qué programas concretos se han logrado implementar en el Valle con respecto a el bilingüismo en las universidades? Sí, lo primero que hay que contar a todos los que nos están viendo es que esto ha sido una lucha ardua. Como usted bien muy lo nombra, comenzó en el año 2012, pero tocó esperar cambio de gobierno, porque con Weimar Delgado, pues el actual gobernador en ese momento no se pudo, por eso se hizo un flash mob o una toma pues artística en ese momento en la gobernación para que él comenzara. ¿Fue cuando ustedes lo bajaron a él? Exactamente, sí. Para que se comenzara a implementar la política pública. Porque no recuerden, ¿qué es lo que pasó? A ver. Sí, lo que pasó es que en el año 2000, eso fue en el año 2012, la ordenanza, y en el año 2013 queríamos que comenzara la implementación. Sin embargo, siempre nos daban como que sí, nos decían que sí, nos daban como esa decisión, esa apuesta positiva, pero no pasaba nada, no veíamos como esa acción. Entonces nosotros, los jóvenes universitarios, no solamente nosotros, sino pues otros actores también de la sociedad se quisieron vincular a nosotros, y en la plazoleta de San Francisco lo que nosotros hicimos es un flash mob. ¿Qué consiste en un flash mob? Hicimos una toma artística demostrando cómo los jóvenes del Valle del Cauca no saben inglés y cómo esa limitación de no saber inglés pues no le habría oportunidades. Entonces nosotros lo que hicimos, además de esa toma artística, recogimos 1000 firmas para que el gobernador supiera la importancia que tiene ese tema del bilingüismo, y más allá del bilingüismo es la bandera de la educación. Entonces nosotros quisimos que él bajara, firmara y se comprometiera con nosotros. Eso fue un compromiso, pero entonces el cambio de gobierno nos afectó también. Entonces él adquirió un compromiso, pero ese compromiso no lo pudo cumplir por el cambio de gobierno. Entonces tocó otra vez dialogar con nuevas personas para que pues comenzaran a implementar la política pública. Fue así que a partir del año pasado nosotros también hicimos una manifestación, porque no queremos que esto se quede así, y claramente pues esta política pública puede ser que no nos beneficie a nosotros porque pues ya estamos en la educación superior, pero sí queremos que beneficien a los jóvenes que están pues en instituciones educativas oficiales y los que van a ingresar a la educación superior apenas. Entonces hicimos un plantón, un feliz cumpleaños significativo, un feliz cumpleaños buscando que ellos visibilizaran que hace mucho tiempo, más de 5 años, se estaba cumpliendo la ordenanza. Entonces salimos en medios de comunicación, salimos por todas partes diciéndole a la gobernadora que comenzara a implementar. A partir de esa manifestación que nosotros hicimos, hablamos con el secretario de gobierno en ese momento para que se crearan mesas de concertación a nivel departamental. Esas mesas de concertación a nivel departamental se realizaron en diferentes regiones y zonas del departamento, buscando que no solamente fuera una política pública de escritorio, sino que se escuchara a las comunidades. Yo tuve la oportunidad de asistir a las diferentes mesas de concertación a nivel departamental, escuchando la voz de los profesores y de los estudiantes. Pude encontrar casos como por ejemplo en Cartago. En Cartago los profesores se quejan y dicen que ¿para qué, por ejemplo, invertir? Y eso lo hablaban ellos desde el gobierno nacional con su programa Colombia Bilingüe y diferentes programas que ellos tienen relacionados. ¿Por qué invertir más de 500 millones de pesos en una inversión o en una escuela de verano
en San Andrés con profesores para que pues mejoraran su nivel de inglés, porque esto por lo general cuando se van a San Andrés esos profesores no hacen la labor que debían de hacer. Entonces ellos decían, en vez de llevárselo a San Andrés 50, 100 profesores, ¿por qué mejor no hacen una escuela de verano aquí y llevan más profesores? Entonces hay muchas quejas de ellos. Por ejemplo, también mencionaban las horas de inglés que ellos ven en sus instituciones educativas oficiales. Muchos estudiantes decían, nosotros apenas en la semana vemos una hora de inglés. ¿Cómo queremos que mejoren nuestros índices o nuestros niveles de inglés si apenas vemos una hora y competimos contra los colegios privados, como pues estamos haciendo la comparación de la educación pública y privada, contra colegios privados que ven alrededor de 10 horas, ven alrededor otros que tienen 5 horas, que claramente muchos de los colegios privados pues no tienen pues la gran cantidad de 10 horas o muchas más, pero pues 5 horas es una cantidad suficiente para adquirir pues un nivel de inglés considerable. Entonces esas preocupaciones fue la que nosotros recogimos en esas mesas de concertación, y ya actualmente se encuentra pues en proceso con la Universidad del Valle, que fue como el contratista para realizar esa sistematización, en elaborar el proyecto de acuerdo. Nosotros hacemos parte, como lo decía Catarina al inicio del programa, de la mesa de seguimiento y evaluación de la política pública de bilingüismo. Entonces nosotros estamos pendientes de que ese proyecto de ordenanza verdaderamente se cumpla y no sea que nos pase como la otra vez, que se comprometió el gobierno departamental y al haber cambio no pasó nada. Entonces esperamos, y también aprovecho para hacer un llamado al gobierno departamental, aprovechamos para que pues en esta oportunidad, sean estas sesiones que se comienzan ahorita en octubre o sea a comienzo del próximo año, se instale ya pues el proyecto de ordenanza como tal para que comience su ejecución en el departamento. A propósito del tema del bilingüismo, eso hay que bajarlo a tierra. Yo pregunto, en la Universidad del Valle, ¿cómo está el nivel de bilingüismo en las diversas carreras? Es paupérrimo. Por ejemplo, coloco mi ejemplo. Yo soy estudiante pues, de la Universidad del Valle, del programa de estudios políticos y resolución de conflictos, y yo como tal solamente veo 2 niveles de inglés, que ni siquiera son inglés, se llama lectura de textos en inglés. Solamente es para que usted aprenda a leer, ni siquiera es escribir ni hablar, solamente usted aprenda a leer. Hemos hablado también con la Universidad del Valle. Hasta ahora no se ha implementado, pero la respuesta que ellos nos dan es que pues, hay una reforma curricular, no solamente para estudios políticos, sino para las diferentes carreras, para que mínimo se den 4 niveles de inglés y que sea inglés, no lectura de textos en inglés. Los estudiantes de la Universidad del Valle que pues, conocen este tema saben lo que pasa. Esto es la mayoría de las clases de las humanidades, pasa 2 niveles de inglés. El que más tiene, creo que es comercio exterior en la Universidad del Valle, que apenas tiene 4 niveles de inglés. Yo le hablaba con una compañera que hace parte de comercio exterior y decía ella, ¿cómo es posible que nosotros comercio exterior, que es un énfasis primordial ese tema del idioma, solamente tengamos 4? Cuando comercio exterior o otras carreras relacionadas con relaciones internacionales tienen hasta 7 niveles de inglés. Entonces, esa lucha también la estamos dando internamente dentro de la Universidad del Valle ahora para que se implemente. Yo le pregunto a usted, Catalina, ¿y en ICESI cómo está el nivel de inglés? Sí, de verdad la diferencia es bastante porque tenemos aproximadamente 7 niveles de inglés. 7 en todas las carreras. En la mayoría. En el ICESI Esta es la diferencia. El bilingüismo es condición casi que sine qua non para las carreras. Sí, casi de hecho uno tiene que pasar esos niveles de inglés o saber inglés para poder graduarse, porque de resto no puedes es una condición para poder recibir el título. Que tú demuestres que tienes capacidad y suficiencia de inglés para los exámenes internacionales, de proficiencia internacional. ¿Y ustedes en Internalco tienen algo de inglés, de bilingüismo? Sí. ¿Y cómo está la cosa? Tenemos inglés, tenemos solo 2 niveles también. O sea, como la Universidad del Valle. Y juega, Internalco es público y Universidad del Valle es público. Ojo, vamos mirando. Un contraste muy bueno. Un contraste muy bueno para mirar la diferencia entre la educación privada y pública. Correcto. Que no significa que en el Valle y en Internalco se dé poquito inglés porque sean muy brutos los estudiantes o porque los profesores también lo sean, sino porque no hay una política de Estado que procure que el estudiante de verdad aprenda la segunda lengua, que en el siglo XXI el muchacho, ustedes, que el que no maneje la segunda lengua, devuélvase al siglo XIX, no hay nada que hacer, porque sobre todo nosotros en Colombia y en el Valle del Cauca estamos mirando al Pacífico, y el Pacífico es el mar y la cuenca del siglo XXI, y en el Pacífico usted no encuentra a nadie que le hable español, salvo Filipinas. En un pedazo de Filipinas se habla español, de resto son una cantidad de idiomas extraños que todos se conectan por el inglés, que es como el conector para comercio exterior,
para negocios internacionales, para economías, para ingenierías, para medicina, etcétera. Bueno, pero este es un tema que yo quiero seguirle sacando punta. En el bilingüismo en las universidades no debiera ser tanta preocupación si ya viniera resuelto desde la educación secundaria y desde la educación primaria. Entonces, ahí vuelve y juega. Nos vamos devolviendo hacia la educación y encontramos que los niños de los colegios privados, kinderes, escuela primaria, escuela secundaria, tienen muchas más posibilidades de aprender inglés que los niños de las escuelas públicas, kinder, primaria y secundaria. Debiera hacerse el esfuerzo a la inversa. La universidad no debiera preocuparse por el bilingüismo, porque el estudiante ya debiera venir más o menos herramientado y la universidad debiera reforzar y no enseñar. ¿Esa pelea la están dando ustedes como redes, como estudiantes de educación superior? Claro que sí, de hecho hemos hablado pues con diferentes compañeros, estudiantes de bachillerato, y pues algo cómico entre comillas es que los estudiantes a veces salen con el verbo to be. Es lo único que las únicas herramientas en inglés que un joven puede enfrentarse a un mundo globalizado como es hoy en día. Y vuelvo y lo repito, el inglés no es un lujo, es una necesidad para poder ser un profesional competitivo en estos campos. Entonces, claro que desde la red estamos llevando a cabo, como decía Gustavo, seguimos como en la lucha para poder que esto sea una realidad, porque realmente necesitamos que los colegios, los jóvenes salgan con un buen nivel de inglés y que las universidades sean reforzar. De hecho, los jóvenes que salen de las universidades, algunas universidades privadas, saben hasta 2 idiomas, 3 idiomas. Entonces, ahí vemos como la diferencia en cuanto al sector educativo. Yo tuve aquí, en esta misma semana, a 2 jóvenes caleños que se van para China. Y lo primero que tuvieron que hacer fue irse a meter un año estudiando en China inglés y mandarín, o sea, los 2 idiomas, y me explicaban, usted puede que no hable mandarín o alguno de los dialectos, porque allá hay mucho dialecto, pero si usted habla inglés, usted puede entrar perfectamente al mundo universitario, al mundo de negocios, al mundo cultural, al mundo social, pero si no habla inglés, usted está perdido, no hay nada que hacer. Un año, para ellos es un valor agregado hoy. Pero si lo miráramos desde el punto de vista de la rentabilidad del tiempo dedicado, si esos muchachos se hubieran ido a China con el inglés ya adquirido, se habrían ganado ese año en una carrera profesional. Ya tendrían un año de carrera profesional, pero tuvieron que dedicarse un año a estudiar el idioma para poder ahora sí estar listos a entrar a la universidad, porque sin ese prerequisito no lo pueden hacer. Sí, es más, continuando lo que usted decía anteriormente, lo que uno plantea y lo que plantea el Ministerio de Educación Superior, de Educación Nacional, es que a partir de que uno se gradúa del colegio debería tener mínimo un nivel B1, que es un nivel intermedio según el marco común europeo, pero eso no sucede. Entonces, por ejemplo, se pierden ese tipo de oportunidades. Igualmente, pues hemos conocido casos, y es muy común que se conoce casos, que hay becas en Estados Unidos, hay becas en Inglaterra, es más, hasta becas para maestrías o para doctorados aquí mismo en Latinoamérica, pero si no tienes un buen nivel de inglés no puedes, porque pues los profesores te hablan en inglés, las lecturas van a ser en inglés, entonces asimismo las becas y las oportunidades de empleo también se pierden. Entonces este tema no solamente es un tema de nosotros los universitarios, sino también tema después de la universidad, también un tema de antes de la universidad, de los jóvenes de secundaria. Entonces es como todo el sistema educativo que está pues de alguna manera como enclaustrado en ese elemento que los jóvenes no permiten que pues tengan un buen nivel de inglés. Sí, en Colombia entendemos que existen algo así como unas 10.000 instituciones de educación laboral, educación técnica, educación tecnológica y educación superior, entendida ya como el pregrado, especialización, máster y doctorado. 10.000, eso es una cantidad. Y hay unos 20 millones de estudiantes que van ahí circulando, pero de esos 20 millones de estudiantes, el 57% se queda en el camino. Una de las razones que explican los expertos es la calidad y la pertinencia. Hay muchas instituciones, por ejemplo,
Él estudia gestión empresarial en INTENALCO, pero deben haber 500 instituciones que enseñan gestión empresarial en el país. No estoy afirmándolo, pero deben haber muchas. Pero seguramente que el nivel de formación que da INTENALCO en gestión empresarial es muy diferente y seguramente mayor que el de muchas instituciones, digamos la palabra de cajón, de garaje, que dicen enseñar gestión empresarial y no tienen ni un computador. O a veces el profesor en su vida ha hecho empresa, o los profesores y escasamente han cobrado la nómina. Usted no puede enseñar gestión empresarial si usted no es primero un empresario. Eso es así de sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente los jóvenes más pobres entran llenos de expectativas a las instituciones, les cobran una platica importante, pero al semestre o a los 2 semestres se descorazonan y dicen, esta vaina no sirve para nada, yo no sigo perdiendo mi plata, yo no sigo perdiendo mi tiempo, y desperdiciamos la oportunidad de formar bien a nuestra juventud. ¿Ese tema también lo están trabajando ustedes? Sí, básicamente nosotros pues desde la red, como ya te había comentado anteriormente, pues trabajamos por el tema de dignificar la educación superior para que todos los jóvenes pues tengan como ese acceso a la educación superior. De hecho, Redes hace poco fue finalista de un premio del British Council. Nosotros participamos en Bogotá. Y de hecho en ese espacio se generó el primer informe de la situación de la juventud en Colombia después del postconflicto, y una de las cifras que mostraba y que daba el informe es que básicamente 1 de 4 jóvenes en Colombia reporta tener un título universitario. Entonces vemos que muchas veces el acceso a la educación superior puede ser bastante complejo. Entonces pues a partir de esas dinámicas trabajamos por ello. O sea, solo el 25% de los jóvenes tienen un nivel de educación superior que no necesariamente es profesional o de especialización. No solamente educación superior. Educación superior, ¿sí? Y eso nos resta capacidad de competir en el mercado global. Sí, no, además que ese informe que menciona Catalina añade otra cosa que me parece fundamental y que muchas veces el gobierno nacional no tiene en cuenta, es los jóvenes rurales. ¿Cómo se encuentra la situación de los jóvenes rurales? El informe analiza que entre más usted se encuentra alejado de ciudades principales, menos es la posibilidad de acceder a educación superior y a educación en general. Se dice que entre el 40 y el 45% de los jóvenes que están en ciudades lejanas no pueden acceder a educación. Entonces son las brechas que vemos entre lo urbano y lo rural. Además que el tema de acceso y de permanencia en la educación superior es un elemento que lleva tanto situaciones económicas, situaciones personales o temas de situación, por ejemplo, temas mentales también, porque muchas veces la presión, la adaptación a estos nuevos contextos no permite pues que el joven siga en su proyecto de carrera académica. Además, otro elemento también que se ve en el tema de acceso y permanencia es la posibilidad de que ese joven tenga como una orientación académica sobre la carrera que quiere. Muchas veces el joven se motiva porque son los ingresos económicos o porque es lo que él cree que más le gusta, pero al final, como usted lo decía, 1 o 2 semestres no me gustó, o de pronto no, esto no es lo mío, muy caro. Entonces hay muchos elementos que hacen que los jóvenes se retiren y no permanezcan. Entonces muchas veces desde pues, las entidades oficiales se dice que ingresan tantos jóvenes, pero así mismo como ingresan una cantidad, pues mucha cantidad de jóvenes, así mismo egresan. Entonces esa es la preocupación que se tiene, porque lo vital es hacer una orientación profesional para que estos jóvenes permanezcan en las universidades y así mismo puedan graduarse. Fíjese que yo particularmente desde hace mucho tiempo vivo manifestando la preocupación de que la educación a todos los niveles, pero particularmente a nivel de educación superior, se ha convertido en un simple negocio, pero un negocio que ni siquiera tiene tasas de medición de su eficiencia por parte del consumidor. Me explico. Si yo voy ahora al centro a comprarme una camisa o unos zapatos, seguro que si la camisa me sale mala porque la textura o las costuras o el diseño o el corte mejor no quedó bien, yo o no la compro o voy y la devuelvo, y ese empresario está obligado a devolverme la plata porque es garantía. Es que yo compré una camisa que usted me aseguró que tenía
estas costuras que tenía esta calidad de la tela, etcétera. O los zapatos. Si a mí se me despegaron saliendo del almacén o a la semana, yo puedo ir y reclamar, pero venga señor, usted esto que me vendió, esto no es, devuélvame la plata o cámbieme el producto. Pero en la educación es el único servicio que ustedes lo entregan, usted paga por él y eso puede servir para nada, para 10 veces nada, que nadie está obligado a devolverle un peso a usted, ni por el tiempo que perdió, ni por la plata que invirtió. Entonces, se ha convertido el universo educativo en un universo de mercaderes de la educación, que no están trabajando por formar el talento humano, el capital humano del país, sino por sacarle la platica a la gente con un poco de, como si fueran espejitos. Carrera de tecnología, no en gestión empresarial, vamos a decir otra para no meterme en camisa, vamos a hablar aquí con Samuel. Tecnología en diseño computacional estático. Y esa frase, algún tonto o tonta cae, ¡ay, yo quiero estudiar diseño computacional estático! Y va y paga por eso. Y vaya en cuenta que eso no es nada distinto a que enseñanza básica de computadores, pero le pusieron una palabra rimbombante y la gente va y paga, y esas instituciones nadie las vigila, nadie les exige, y el consumidor está inerme frente a este atraco sin mano armada que recibimos los colombianos. Frente a eso, ¿ustedes qué están haciendo? Pues básicamente yo creo que desde redes y de las diferentes organizaciones juveniles de la ciudad queremos empoderar a los jóvenes, porque básicamente creemos que empoderando a los jóvenes se puede hacer básicamente un cambio social. De hecho, en estos momenticos nosotros estamos realizando o vamos a llevar a cabo una escuela de liderazgo juvenil para los jóvenes que quieran convertirse en líderes o que ya ejerzan un liderazgo pues en sus comunidades, porque precisamente eso es lo que pasa, muchos jóvenes desconocen sus derechos, muchos jóvenes desconocen como todo ese paquete de garantías que pueden tener. Entonces creemos que esa es como la forma en que los jóvenes, no solamente de Cali, sino del país, podemos de llevar una real transformación. Básicamente redes, en estos momenticos estamos en la convocatoria, es una escuela de líderes juveniles que se llama MoveTV y vamos a iniciar el 6 de octubre de este año. Entonces básicamente son como las acciones que hemos generado para que los jóvenes, vuelvo y te menciono, se empoderen de los temas y puedan hacer una transformación positiva en nuestra sociedad caleña. ¿Y cómo ustedes, por ejemplo, se conectan con este tipo de convocatorias? Bueno, a eso yo iba. Por ejemplo, mira que el trabajo que hace redes, nosotros lo queremos no implementar, pero sí queremos es hacer algo por nuestra comunidad a partir de lo que nosotros hacemos. Nuestro trabajo es más que todo a las expresiones o habilidades que tiene cada joven. Entonces, en nuestro fuerte de nuestra comuna son muchas expresiones artísticas, sobre todo la danza urbana, la parte de la música, el teatro, el deporte y cosas así. Entonces, lo que nosotros ahorita mismo estamos implementando un proyecto que se llama Muralismo, Graffiti y Danza por la Paz, que es un proyecto que busca empoderar y resaltar esos proyectos que hay, que tienen los jóvenes en la comuna. Y lo que queremos básicamente es más adelante formular un proyecto a partir de la danza, del teatro y todo eso, para implementar el bilingüismo. ¿Cómo? Entonces empezar a los pasos básicos de la danza, pero entonces ya no hacerlo en español, sino empezar a implementar el otro idioma. O sea, utilizar la metodología lúdica para que la persona se empiece a familiarizar con el tema y no solo sea algo como más formativo, sino experimental. Entonces la apuesta es, y también la invitación se la hago a mis compañeros, para que en el momento en que nosotros estemos ya listos con el proyecto, ustedes se puedan vincular también al tema, y es ahí como llegamos nosotros como jóvenes a este tipo de espacios. Ya, bueno, nosotros decíamos al principio del programa que hay como unos 10.000 programas regados a lo largo y ancho del país, entre educación técnica laboral y educación superior técnica, tecnológica, pregrado, especialización, maestría, los posgrados. En todo ese universo tenemos unos 2 millones de estudiantes en educación superior propiamente dicha, o sea, técnica, tecnológica, profesional y posgrados, 2 millones y tantos en el país. Pero hay 16 o 17 millones de jóvenes colombianos estudiando cuanta cosa sale al mercado
en las llamadas técnicas laborales, ¿sí? Ya dije, desde computación estática hasta mirar por la nuca, no sé qué cosas que se inventan los mercaderes de la educación. Pero lo más grave de eso, no solo es que no hay pertinencia de la oferta en cuanto a que lo que ofrecen no es lo que requiere ni la sociedad ni el mercado económico, sino la calidad, que es pésima, la infraestructura educativa. Entendía la infraestructura no solamente como los edificios, sino como las tecnologías, las metodologías, los insumos para ese proceso. Con ese discurso de que había mucha inequidad en la entrada de unos y de otros, el gobierno anterior se inventó el programa Serpilo Paga y dijo: yo gobierno, lo que quiero es promover que los talentos más notables de las regiones más apartadas del país puedan entrar a estudiar a las universidades y dar un salto de garrocha en la movilidad social. Y entonces quiero que un muchacho de La Guajira llegue a la Universidad de los Andes, y un muchacho del Amazonas llegue a la Universidad Externado, y un muchacho del Putumayo pueda llegar a la Universidad de Afir, y un muchacho de Guainía pueda llegar a ICESI, y un muchacho de Nariño pueda llegar a la Universidad de La Sabana, y cosas de esas. Pero muy pocos que llegaran a la Nacional, a la del Valle, a la Industrial de Santander, a la Tecnológica de Pereira, a la Tecnológica Pedagógica de Tunja, es decir, a la Universidad de Antioquia, a las universidades públicas. Y lo cierto es que el gobierno nacional se gastó bastante plata, casi que la reforma tributaria que nos hicieron el año pasado equivalía al dinero que el gobierno nacional invirtió en financiar el estudio de 40.000 estudiantes, pero en universidades privadas el 90% de ellos. Como quien dice que el gobierno utilizó la necesidad de estudio de Catalina para financiar a la universidad privada y no utilizó la necesidad de estudio de Catalina para financiar a la universidad pública. Ese tema está hoy en debate. El gobierno actual ha dicho que no va a Pilo Paga más, o en todo caso que hay una reforma muy drástica, y expertos como Ramón de Subiría o Alberto Merani están diciendo, bueno, es el momento de que la universidad pública se ponga las pilas para que esos 40.000 estudiantes sean financiados por el Estado, pero en la universidad pública. Frente a eso, ¿ustedes qué están haciendo? Nosotros estamos de acuerdo con lo que está pasando y la discusión que se está dando a nivel nacional. Creemos que los recursos que se dieron del programa Serpilo Paga claramente fueron a financiar la universidad privada. Además, es decir, no solamente financiar la universidad privada, sino que no tuvieron en cuenta el déficit presupuestario que tenían las universidades públicas. Entonces, durante estos 4 años, afectaron muchísimo más el proceso que venía dándose con la reestructuración que tenía la universidad pública. Por eso nosotros creemos que hay 2 opciones. La primera, que es la que plantea Julián de Subiría, que el programa, si se va a seguir con el programa, se debe reestructurar y que las universidades privadas mínimo, escúchese muy bien, mínimo deben financiar el 50% de las matrículas de cada estudiante. O la otra alternativa es que en vez de financiar la universidad privada, se financie solamente la universidad pública, porque como usted lo mencionaba, son casi 2 billones de pesos que se ha llevado este programa y solamente atiende 10.000 jóvenes por año. Entonces, no tiene como la equivalencia, sabiendo que hay más de 70.000 jóvenes que quieren ingresar a la universidad, a la educación superior, perdón. Pero entonces lo que nosotros buscamos es esas 2 alternativas, o que las universidades privadas financien también, o que solamente la universidad pública sea financiada por el Estado, porque no es posible que se siga robando la plata de la universidad pública. Además hay que tener otro elemento, que durante estos 4 años han salido estudios muy importantes que se ha demostrado cómo con la implementación del programa Serpilo Paga hay un elemento que está incrementando cada vez más las matrículas de universidades privadas. Entonces, por ejemplo, la Universidad de los Andes, una carrera costaba 10 millones de pesos en el año 2014, pero durante el año 2015-2016 cada vez se fue aumentando la matrícula en un 5, un 4, en un 6%.
Entonces, ese tipo de elementos se dio cuenta que verdaderamente las universidades privadas estaban aprovechando los recursos de la nación, porque anteriormente ese tipo de aumentos no estaba sucediendo. Entonces, esas diferencias muchos argumentan que no, que la inversión en universidades privadas o públicas no hay mucha diferencia, que un programa, una carrera pues en universidad pública apenas cuesta 14 millones de pesos, y en la universidad privada apenas cuesta 16 millones de pesos, y son 2 millones de pesos solamente de diferencia que plantea es el que diseñó el programa. Entonces nosotros lo que decimos es no, esos 2 millones de pesos, así como ustedes lo plantean, que para usted es muy poco, cuente uno por uno cuántos son 2 millones de pesos y cuántos jóvenes más pudieran acceder. Hablando de lo que usted menciona, la infraestructura, como le mencionaba antes de comenzar el programa, la Universidad del Valle no cuenta con su edificio de artes integradas. Eso es un elefante blanco que tenemos desde hace muchísimos años y necesitamos que la Universidad del Valle, y no solamente la Universidad del Valle, sino las universidades públicas del país, tengan infraestructura educativa adecuada, tengan sus laboratorios, tanto pues en ciencias sociales como en ciencias naturales y ciencias en general. Necesitamos que tenga un restaurante universitario fortalecido, necesitamos que sus trabajadores reciban todas las compensaciones que tienen como trabajadores del Estado. Entonces, no es solamente un elemento de nosotros los estudiantes que queremos que sea una universidad pública, sino un elemento que tiene como todo un ecosistema que se va a beneficiar si la educación pública es verdaderamente fortalecida por el actual gobierno. Así es. Y ustedes están en el ICESI en el otro lado de la balanza. Él está en la Universidad del Valle, que es pública, usted está en el ICESI. Usted ya nos dijo que usted llegó becada al ICESI, pero a ver, ¿cómo se vive al interior del ICESI este debate? Sí, la verdad es bastante interesante, pues, como las comparaciones en cuanto a la educación superior, porque básicamente, pues, en la universidad, pues, se puede decir que tenemos todas las garantías, es decir, el restaurante universitario, tenemos todas las garantías, los profesores pues son de su alta calidad, la infraestructura es muy buena, es decir, contamos con todo un equipo de infraestructura muy buena pues para poder ser unos grandes profesionales, pues a diferencia pues de las universidades públicas, que de hecho pues como ya mencionaba Gustavo, estamos de acuerdo de que se financie la universidad pública para que muchos jóvenes puedan ingresar a la educación superior. Bueno, yo estudié en universidad privada, advierto, pero reconozco que hay algo que los que estudiamos en universidades privadas a veces no tenemos conciencia, y es que la gran mayoría de docentes de las universidades privadas vienen de la Universidad del Valle. Pública, sí. A mí, por ejemplo, cuando yo estudié mi primera carrera, casi el 80% de mis profesores eran de la Santiago de Cali, y yo estudié en la San Buenaventura, pero mis docentes venían de la Santiago de Cali. Era lo mejor que había en contabilidad, en economía, en presupuestos, en finanzas, en auditoría, en derecho comercial, en derecho civil. Los profesores de la Santiago yéndose a enseñar a la Universidad de San Buenaventura. Hoy en el ICESI, en la Javeriana, en la San Buenaventura, en Autónoma, vaya pregunte, vaya mire el pedigrí de los profesores. Casi todos han pasado por la del Valle, en su pregrado o en alguna especialización, ¿o no es así? Sí, sí, es así. Y es así. Y la Universidad del Valle está catalogada como universidades que tienen los mayores grupos de investigación en Colciencias. El rector de la Universidad del Valle acaba de sacar un comunicado en estos mismos días donde le está reclamando al Estado que por favor deje de desfinanciar la universidad pública, y pone el ejemplo de que el presupuesto de la Universidad del Valle lleva una década sin incremento, porque el incremento que le han puesto no alcanza a superar un déficit que ya va en 150.000 o 170.000 millones de pesos, que a cualquiera pues lo pueden quebrar. Eso explica por qué no está el edificio de artes integradas. No hay plata para poner un ladrillo, ni para pagar una adecuación, y menos para dotaciones. Y esto es como si fuera una política desde el Estado central. Marchitemos la educación pública como se marchitó el seguro social para que salieran los fondos privados de pensiones. Acaba de hacerse una reunión en Colombia, en Bogotá, de líderes por la educación, y vino una investigadora que fue miembro del Ministerio de Educación de Chile y demostró cómo en Chile, después de muchos años de estar dando palos de ciego, decidieron meterle mano pública a la educación, y hoy la educación superior y la secundaria y primaria de Chile está volviendo a levantar, porque los estudiantes, si ustedes se acordarán, hace unos 8 años
Sí, 2011. Sí, en los años 2010-2011, los estudiantes de Chile hicieron una gran oleada de manifestaciones para evitar que se siguiera privatizando la educación en Chile. Y a fe que han logrado cosas interesantes. Usted está en la educación pública, ve y escucha y participa de los debates que estos jóvenes hacen. Quiero decir, ¿cómo hacer para que, siendo muy importante la formación para el trabajo, los espacios lúdicos, los espacios artísticos y comunitarios de los jóvenes, no se desvirtúe en esos jóvenes con los que usted interactúa en las comunas la importancia de entrar a formación en educación superior? Yo creo que la mirada tiene que verse desde la educación básica y secundaria, porque desde ahí es que se forma la persona hacia lo que él realmente quiere ejercer hacia su vida. Entonces, si realmente no le damos una base o unas orientaciones o las herramientas necesarias para que el joven busque qué es lo que realmente quiere ejercer y aplique para con lo que él tenga y realmente sean sus gustos, no va a llegar a una de esas estancias porque las oportunidades van a ser más escasas. Yo creo que el programa, por ejemplo, como dice el Serpi lo paga, le quita también muchas oportunidades a otras personas porque le está dejando solo la oportunidad a esas personas que quieran llegar a ese esfuerzo, no le está dando las herramientas necesarias a las otras personas para que lleguen a esa educación superior. Por eso yo digo que la mirada tiene que verse desde la formación primaria y secundaria, donde esa persona va a ver y va a la fija sobre lo que él realmente quiere ejercer hacia su vida profesional. Y fíjese que eso que dice Samuel es muy importante. Por ejemplo, en los municipios se nos vende como una gran apuesta del Estado la famosa cobertura de educación primaria y secundaria. Y lamentablemente hay que admitir que esa cobertura es más plata perdida y de nuevo mercaderes de la educación que tienen niños hacinados en unas pajareras, porque casi todas son de zonas perimetrales. No les importa la calidad de educación, no les importa la calidad del docente, sino facturar para que les paguen un valor de 1.200.000, 1.500.000 por estudiante y tratar de que eso se haga con 300 o 400 por estudiante año. Y ahí comienza el problema. La asimetría comienza, como usted lo dice, Samuel, en que si en básica y en secundaria no hay una buena calidad, pues van a llegar chuecos los muchachos a ese proceso de educación superior. Llegan con tantos vacíos que a la realidad empiezan a estudiar una carrera y se dan cuenta a la mitad, al segundo semestre, que no es lo que ellos realmente quieren y ese tiempo se pierde, porque realmente en la educación podríamos tener un momento para que la persona, listo, ya terminó su 11, digamos, tenga un año o otro año más donde él ya pueda orientarse sobre esa educación superior que va a ejercer en su vida. Entonces ahí es como que la apuesta, realmente mirar desde el principio qué es lo que se va a hacer con ese joven o con ese adolescente para lo que va a ejercer. Pero fíjese que Samuel está planteando algo que es un debate que estamos en moda de hacer en el país, y es ¿por qué en países como Colombia no se puede hacer lo que se hace en los países europeos y en el propio Estados Unidos y Canadá? Y es que el estudiante, cuando termina el bachillerato, la high school, ese estudiante ahí, en ese momento, tiene dos caminos: o sigue para las llamadas ciencias básicas, ciencias duras, o entra a los oficios profesionales y a las carreras liberales. Entonces se minimiza el riesgo de que yo me metí a estudiar física pura y yo que no, yo lo que quería era hacer más bien diseño gráfico, o me puse a estudiar química y yo lo que quería aquí era hacer farmacia. Entonces, desde la educación secundaria en esos países, al estudiante como que ya se lo orienta para que usted no se ponga a perder tiempo, ni le haga perder tiempo al Estado y a la sociedad estudiando algo que a mitad de camino se devuelve y vuelve a arrancar por acá. En ese punto, ¿ustedes qué están haciendo? Pues yo quiero hacer como memoria sobre un plan, el Plan Talentos, no sé si lo han escuchado. Sí. Que fue un programa, un antecedente que tenemos muy importante aquí en la ciudad de Cali. Como usted lo menciona, a nivel nacional no hay nada, pero yo creo que ese Plan Talentos, lo digo porque conozco experiencias de compañeros muy cercanos que eso les sirvió muchísimo, no solamente porque los orientó vocacionalmente, es decir, había módulos de, como usted lo dice, temas de democracia, temas de matemáticas, ciencias naturales, escrituras, etcétera, sino que también les ayudó a acceder a la educación superior, porque el Plan Talentos lo que buscaba era que esos jóvenes de estrato 1 o 2 accedieran a la educación superior y estaban subsidiados, además de pues
darle la educación gratis por profesores de la Universidad del Valle. Estaban suscritos para que esos jóvenes pues asistieran a sus clases, les daban todo el tema de los materiales. Entonces fue un programa muy exitoso que además ha sido estudiado. Tengo una compañera personal que lo evaluó y fue muy bueno. Entonces esa experiencia, por ejemplo, la deberíamos replicar, porque nosotros como país no hemos todavía dado esa discusión de necesitamos un año 12. Necesitamos verdaderamente prepararnos para llegar a la educación superior. Es más, alguna discusión, creo que fue Julián de Subiría, lo ha dado en algún momento, es que muchas veces cuando salimos de 11 y actualmente, pues antes no pasaba tanto, pero actualmente un joven se está graduando a los 15, 16 años. No sabe muchas cosas de la vida, es decir, está muy, ni siquiera joven, está adolescente todavía, entonces no sabe qué decisiones tomar, muchas veces no entra a estudiar porque desea trabajar y necesita llevar pues esos ingresos a su hogar. Entonces necesitamos un grado 12, esa es la discusión que tenemos que dar, y yo creería, pues mi opinión personal es que sí necesitamos un grado 12, o al menos que simplemente una estrategia como Plan Talentos, el cual le diga al joven, vea, usted va a dar estos módulos de diferentes áreas del conocimiento. Usted va a decidir, y a partir del conocimiento también que nosotros evaluemos de usted, le vamos a indicar, vea, este es su camino, usted váyase por las ciencias duras, usted váyase por las ciencias sociales. Entonces así usted va a tener menos probabilidades de errar a la hora de tomar su decisión. Entonces yo creo que ese Plan Talentos lo deberíamos retomar, es más, fortalecer, porque me acuerdo que no tenía tantos estudiantes, porque claramente es un programa costoso, pero yo creo que al éxito que tiene ese programa debería invertírsele pues otra vez. Sí, pues realmente también estoy pues de acuerdo. Muchas veces los estudiantes, como decía Gustavo, salen muy adolescentes desde su bachillerato, entonces pues considero realmente que es importante que a los jóvenes pues se les dé como esa orientación. De hecho, pues hablando pues en el tema de universidades, pues conozco varias experiencias tanto de chicos de universidades públicas y privadas que ya en su quinto semestre dicen no, es decir, no puedo, no quiero, y le hacen perder plata a su familia, al Estado. Entonces son como esas diferentes dinámicas que, como hablaba Gustavo, se puede invertir pues midiendo el costo-beneficio de las diferentes pues, situaciones que se presentan, porque realmente, no sé, a veces uno de joven pues no puede tomar decisiones pues que uno no tiene como esa capacidad, pero considero que dando esa orientación, dando como ese camino que uno puede dar, y más un paso que es como el tema de la educación superior, porque básicamente es a lo que uno pues se va a dedicar como profesional, y creo que eso también es el éxito profesional de una persona, ¿no? Porque una persona que estudia porque le tocó o porque muchas veces sus padres influenciaron en esa decisión, pues van a ser pues ya mirando en el campo profesional si es un buen o un mal profesional. Yo creería que también la mirada se da desde cómo nosotros evaluamos en qué situación está el país o cuáles son sus índices de economía y desarrollo. Entonces tenemos un país que se dedica a la parte agropecuaria, industrial, comercial, como que esas son sus apuestas, ¿no? Mientras que, como ustedes lo mencionaban y mis compañeros lo mencionaban anteriormente, la parte del desarrollo, la parte de la investigación y todo eso se ha venido perdiendo también desde nuestro país, se ha venido perdiendo presupuesto educativo hacia esos temas. Entonces, como el país también nos orienta como hacia trabajar hacia lo que nosotros tenemos, a buscar sectores industriales, a trabajar en tipos de empresas que se dedican al desarrollo económico del país, pero no le brindan esa apuesta a que el joven se forme como persona también, donde tenga la oportunidad de mirar si realmente el ejemplo de la persona que creó el marcapasos no lo pudo realizar acá porque no había la apuesta para que esa persona diera esos tipos de proyectos. Tuvo que buscar otras herramientas por otro lado para llegar a esas estancias, y mira lo importante que dio los resultados de eso. Entonces es como mirar eso, como desde la educación básica y primaria forma al estudiante o a la persona para ver qué es lo que realmente quiere, y también es importante resaltar que ahí también es aprovechar la oportunidad para formar a la persona como yo voy a funcionar como persona hacia la sociedad, qué es lo que qué valores voy a obtener, porque es la familia en donde se obtienen esos valores, pero también en la educación nos formamos como personas. Y muchas veces simplemente se quedan con
con sacar los resultados de las notas y todo lo demás, pero no miran tampoco la calidad de esa persona y lo que va a Eso que brindar. dice Samuel está muy, y nos quedan muy pocos minutos, pero tratemos de dejar alguna idea sobre el tema. El ejemplo que él pone de cómo a veces, por ejemplo, Rodolfo Ginás. Rodolfo Ginás es uno de los científicos más prestigiosos del mundo en temas del cerebro, en investigación científica sobre el cerebro humano. Él se ha dedicado toda su vida a estudiar el cerebro y su conexión o su relación con la conciencia humana. Y toda su vida lo ha hecho, pero lo ha hecho fuera del país, porque en el país no hay las condiciones, no hay la camacuna, la salacuna, en la cual se puedan incubar esos investigadores y desarrollar ese tipo de experimentos. Está claro que no tendrá el país que estar obligado a tener todo, pero hay algunos temas que pudieran ser sujeto y objeto de investigación en el propio país, y muchas veces le toca irse a ese profesional que tiene una idea interesante a explorarlo en otra parte, porque aquí el Estado no tiene una política pública para fomentar la investigación científica, ni la empresa privada tiene interés en fomentarla, y ahí volvemos a caer en un problema de educación que se hace como equivalente a tener un título, como para cumplir un requisito, y no entendemos que la educación no es un problema de título, la educación es un problema de herramientar el talento humano del país. En eso, con respecto a las nuevas tecnologías, las nuevas didácticas, las nuevas metodologías educativas que se deben implementar en pleno siglo XXI, ¿qué está diciendo o haciendo Redes? Pues bueno, pues en cuanto al tema de TICs y de tecnologías, desde Redes pues le estamos apostando al tema de participación. Nosotros vemos que en este campo, pues en cuanto al tema de, pues voy a hablar como un poquitico, pues decir, hablas del tema de redes, de TICs y todo eso, entonces nosotros en ese momentico estamos apostando al tema de participación ciudadana a través de las redes sociales, porque vemos cómo en estos momenticos las redes sociales mueven personas, es decir, mueven masas, mueven causas, pues para diferentes acciones. Ya. Sobre el tema de las nuevas tecnologías, yo creo que son elementos fundamentales, por ejemplo, para llegar a esas zonas alejadas de las ciudades principales. Es una forma, una herramienta, no es el fin, porque muchas veces se cree que la educación a través de herramientas tecnológicas es el fin, y claramente que no, es decir, la educación presencial pues nunca se va a reemplazar a una educación virtual. Se pueden tener herramientas, videollamadas, chats, foros, etcétera, pero siento que pues no va a tener como la misma similitud o la misma formación. Claramente es una herramienta y no estoy criticando pues a la gente que estudia virtualmente, claro que no, es una forma de acceder y conozco muchas personas que por su empleo, porque también muchas veces es más económico acceder a esta educación, pero pues también lo mencionan ellos que no es igual a ir a un aula de clase. Es muy diferente porque pues el tema de la autonomía es esencial ahí, no tener las mismas capacidades de que cuando estás en la tutoría del profesor cada semana o pues algunos días de la semana. Entonces este elemento, esta nueva forma de aprender, creo que es o de enseñanza, creo que es elemental actualmente para el siglo XXI. Llegar a nuevas partes del mundo, llegar a nuevos sitios que de pronto son alejados en Colombia es fundamental, no solamente para la enseñanza, ahí también entra un elemento que en Colombia estamos muy atrasados, que es el tema del teletrabajo. En teletrabajo no tenemos ni siquiera el 20% del país en temas de trabajo, entonces esos son elementos que el tema de las nuevas tecnologías tenemos que ir avanzando, y eso no solamente es de discurso, sino también colocándole presupuesto, como lo decía a propósito Rodolfo Ginás. Si usted quiere educación y usted quiere cambiar el desarrollo de nuestro país, el rumbo que está tomando se le coloca educación. Él lo mencionaba muy bien, como de esa forma más o menos. Si nosotros queremos cambiar y tener esperanza en nuestro país, tenemos que invertir presupuesto, dinero en la educación. Si no, vamos a estar muy tristes y vamos a desviar nuestro camino como país hacia un rumbo mejor. El tiempo se nos acabó, amables televidentes. Pero aquí queda un mensaje de parte de 3 jóvenes líderes que están preocupados por qué pasa con la educación, cuál es el estado del arte de la educación en el país. Y nosotros como medio de comunicación y como periodistas también quedamos muy preocupados. Los anuncios del actual gobierno, que lleva mes y medio en ejercicio, son que el presupuesto de guerra del Ministerio de Defensa se va a incrementar en más de 3 billones de pesos anuales, pero que
el presupuesto de educación no se va a incrementar. No hay plata para educación, pero sí hay plata para la guerra. Eso significa hacernos el harakiri. Eso significa que tenemos una dirigencia miope o malintencionada. Miope porque no ve que todos los investigadores han demostrado que los países que han logrado avanzar, lo han logrado avanzar sobre las anclas de la educación de su capital humano. O malintencionados porque quieren que haya un país lleno de gente, joven especialmente, sin formación, gente que no tenga capacidad de desarrollarse y menos de enfrentarlos para que no sigan avasallándonos con un poder que no es un poder en función del colectivo, sino en función de agendas particulares. Es necesario que los colombianos todos le exijamos al actual gobierno que invierta no 3 billones en educación, sino ojalá 10, y que le quite la plata al Ministerio de Defensa. No necesitamos más soldados pobres y analfabetos dando bala y cuidando terrenos, sino más bien necesitamos educadores, trabajadores sociales, investigadores científicos, ingenieros, agrónomos, expertos en tecnología de la información, regados a lo largo y ancho del país como el nuevo ejército, pero el nuevo ejército de desarrollo para Colombia. Buenos días. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. La amistad produce alegría. Y comodidad. El amor produce ilusión. Y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de calzado Rómulo. ¡Feliz día!